Seguimos, hermanos, avanzando en esta serie que ha sido eh, muy bendita, llena de nutrientes espirituales para nuestra alma. Yo me he sentido muy bendecido esta semana de haber estado recorriendo las hojas del Evangelio de Juan y encontrar tanta riqueza en esta palabra maravillosa. Espero en Dios que cada uno de ustedes esté haciendo el mismo ejercicio de ir siguiendo metódicamente esta palabra, de ir tomando sus apuntes y lo más importante, ir creciendo en los nutrientes que necesitamos para vivir la vida de la fe. Estamos en un camino de peregrinaje, somos peregrinos. Hay una hermosa alabanza que cantan los hermanos, dice que somos peregrino en esta tierra. En la tierra soy un peregrino que camina en esta senda, ¿no?, de dolor, pero vamos rumbo a la gloria. O sea, tenemos un destino, tenemos una meta. Lo peor que podría pasarnos es peregrinar, pero peregrinar para quedar donde mismo y no ir a ninguna parte. Eso es lo peor. Y lamentablemente esto es lo que vamos a advertir en este capítulo número 7. Tenía en mente dos títulos de este sermón. Un título, para que no lo anoten, no lo definí así, pero tenía como en mente ese título que se llama Peregrinos a ninguna parte. Pero me dejaba fuera una riqueza maravillosa que es lo que yo quiero que abordemos. Entonces lo titulé Símbolos del peregrinaje. Ese sí, anótenlo por favor ahí para después, para las publicaciones. Símbolos del peregrinaje. Vamos a encontrar en este capítulo 7 que comienza el año de la oposición. Es como el segundo bloque del escrito de Juan, y aquí comienza realmente el rechazo, la oposición. Aunque todo el ministerio del Señor está siendo rechazado de alguna manera, pero en este capítulo ya se hace evidente, el capítulo 7, 8, 9, en esos capítulos vamos a ver una oposición tremenda contra el Señor. De hecho, varios versículos de este capítulo 7 van hablando de eso. Mire, por ejemplo, el versículo 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿Ves? Se quedó en Galilea, donde vimos los milagros, las señales de los sermones pasados. Pero ahora él debe ir a Judea. En Judea, le recuerdo, está Jerusalén, tiene que ir a Jerusalén, pero en Jerusalén procuran matar al Señor. Hay un evidente rechazo del Señor. El versículo 19 dice: ¿no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Eso es un diálogo que tiene el Señor con los judíos en Jerusalén. Él está diciendo, están confrontándose sobre el día de reposo. Recuerden que en el capítulo 5 vimos que el Señor sanó al paralítico de Betesda en el día de reposo. Y el Señor acá en el capítulo 7 le hace el contraste. O sea, ustedes me hablan, dice Jesús, del día de reposo, que yo sané a un enfermo en día de reposo, pero ustedes en el día de reposo quieren matarme. O sea, están faltando igual un mandamiento del no matarás. Entonces, ¿cómo? No hay consistencia en la ley de ustedes, le está diciendo, en la aplicación de la ley, aunque la ley es santa. Versículo 23 dice: recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo? Dice, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. O sea, fíjense, otra contradicción. Él le dice, la ley dice que deben circuncidar a los hombres en el día de reposo, haciéndole una marca en su prepucio, marcándolo y haciendo todo un esfuerzo y dolor en el día de reposo. Ustedes dicen, pero yo en el día de reposo no marqué un hombre, sino sané a un hombre completo, dice. O sea, también hay una contradicción. Los judíos están rechazando al Señor, y el Señor, con los argumentos vivos de la palabra del Señor, está contrarrestando eso. Pero noten que el Señor no está haciendo contrario a la ley. Lo que el Señor está haciendo paso a paso es darnos luz de la palabra, es encontrar el verdadero espíritu de la palabra. Por eso el Señor dijo, mis palabras son espíritu, son vida, porque Él nos va a refrescar el conocimiento, Él nos va a iluminar la verdad. La misma verdad que ellos tenían, pero estaban oscurecidos, sus ojos, su entendimiento no comprendían
pero el Señor está explicándonos su palabra a través de estos hechos. El versículo 30 dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Vamos a encontrar en este capítulo 7 que tratan de prenderlo, tratan de arrestarlo. Inclusive vamos a encontrar en el capítulo 7 que envían unos alguaciles a tomarlo prisionero, pero no pueden. Por una sola razón, no es porque el Señor usó de artimañas, se escondió, los evitó, se negó. No. Nos dice que no había llegado su hora. Era Dios el que en el capítulo 17 vamos a encontrar que dice: mi hora ha llegado. En el capítulo 17 vamos a encontrar que llega su hora. Porque permítanme también decirles que fue Jesús quien puso su vida por nosotros. No es que a Él le arrebataron la vida. Y eso lo vamos a aprender más adelante. Que cuando llega la hora que Dios señaló, Él va a poner su vida a disposición. Pero acá no lo pueden arrestar por una sola razón: que no había llegado su hora. Ve cómo va creciendo la oposición. Versículo 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Con esto entonces, amado, encontramos que de aquí en adelante, hasta llegar al final del libro, vamos a encontrar la oposición, y después ya de los capítulos 11, 12 en adelante vamos a encontrar ya la última semana de Jesús. O sea, vamos a tener más de la mitad del libro con la última semana del Señor. Juan no está preocupado, les recuerdo, de la cronología. No está preocupado de eso, sino que este evangelio es teológico, nos está dando los principios, símbolos de la redención. Si ustedes se revisan más adelante en el capítulo 7, 8, 9, va a haber un tema en común, y va a ser la fiesta de los tabernáculos. Y de eso vamos a hablar hoy, de la fiesta de los tabernáculos, para comprender. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta del peregrinaje. Por eso es que le llamamos símbolos del peregrinaje. Si volvemos atrás, en el capítulo 5, vimos que el Señor hizo una sanidad en el día de reposo, en el día de Año Nuevo. Ahí había una fiesta. En el capítulo 6, vimos los 3 sermones del capítulo 6 estaban en torno a otra fiesta, la fiesta de la Pascua. Y del capítulo 7, 8 y 9 va a estar en torno a otra fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Ahora, en cada ocasión, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, 8 y 9, Jesús se ha movilizado de Galilea a Jerusalén. Ahí está, en Jerusalén. Ahora, finalmente, para cerrar esta introducción, para que vamos armando este relato bíblico en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, el capítulo 5, el Señor se presentó Él mismo como Hijo de Dios, como Hijo del Padre, y presentó a Dios el Padre interviniendo en la salvación de los hombres. Vemos la manifestación entonces del Padre. Todo lo que va hablando, todos los hechos que aparecen en el capítulo 5 tienen relación con el Padre. Ahora, en el capítulo 6 vimos la relación que tenía Jesús con sus discípulos. Muchos discípulos, pocos discípulos, al final se quedan 12 con Él. La relación del Hijo de Dios con Jesucristo, con sus discípulos. Y ahora, al comenzar el capítulo 7, lo que vamos a ver es la relación que va a tener el Espíritu Santo con el programa de la salvación. Vean qué hermoso como lo estructura Juan. Capítulo 5 el Padre, capítulo 6 el Hijo, capítulo 7 va a ser la entrada, la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, con maravillosas señales, por cierto. Ahora, recuerden que venimos del capítulo 6 donde se celebraba la fiesta de la Pascua. Y esto era en nuestro calendario en el mes de abril. Y ahora vamos a llegar al capítulo 7, donde encontramos la otra fiesta solemne de los israelitas, que era la fiesta de los tabernáculos. Pero esta era en octubre. Vale decir, ha pasado abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Han pasado 6 meses. Y en estos 6 meses Juan no nos presenta ningún relato. Si quisiéramos saber qué pasó en esos 6 meses, en ese semestre, tenemos que ir a los otros evangelistas.
Ahí vamos a encontrar, si ustedes quieren, que Jesús va a Tiro, a Sidón, vamos a encontrar a la mujer sinofericia. Bueno, todo eso está en este capítulo, en ese paréntesis. Pero recuerden que Juan nos está llevando de la mano, encontrando señales y símbolos de la redención. Y ya estamos en octubre. Vamos entonces directamente a lo que es este capítulo 7. Revisémoslos para que establezcamos la enseñanza que el Señor nos quiere dar. Este capítulo 7 gira en torno, repito, de la fiesta de los tabernáculos. El versículo 2 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. También habla de la mitad de la fiesta, dice: más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Por qué nos está diciendo esto? Es que la fiesta tenía un lapso de 7 días. Entonces pasaron muchas cosas estos 7 días. No es un día de fiesta, no es una fiesta de cumpleaños que dura un rato, sino que es una fiesta solemne que duraba 7 días. 7 días que los peregrinos venían a Jerusalén y celebraban esta fiesta. Entonces encontramos en los primeros versículos que se aproxima la fiesta. Encontramos en este versículo 14 que está a la mitad de la fiesta y Jesús está enseñando. Podríamos decir que era miércoles, jueves, y Jesús está enseñando. Y después lo encontramos en el versículo 37, en el último día de la fiesta. Dice: en el último y gran día de la fiesta, versículo 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahí está, en el último día. En realidad la fiesta duraba 8 días, 7 días de celebración, y el octavo día era de concentración, de solemnidad, donde no se hacía nada y se adoraba a Dios. Esto era la fiesta de los tabernáculos. Todo este ceremonial, que los voy a exponer de inmediato, era una figura de la obra de Cristo, de la obra de Dios, de la presencia de Dios manifestada también a través del Espíritu Santo en los hombres, que estaba mostrando cómo Dios iba a rodear a su pueblo, cómo iba a habitar con su pueblo, cómo iba a acompañar a su pueblo para dirigirlos a la tierra prometida, a Canaán, en el Antiguo Testamento. Y esto era una señal para nosotros, símbolos para nosotros, que debemos comprender qué es lo que va a hacer Dios con nuestras vidas en nuestro peregrinaje. Lamentablemente, estos peregrinos que venían a Jerusalén eran peregrinos que iban a ninguna parte, llegaban donde mismo. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros es perseverar en el Evangelio, ser peregrinos, cantar en la tierra soy un peregrino, y no caminar a ninguna parte, seguir exactamente donde mismos. Eso es lo peor que le podría pasar a una persona: acercarse a la fe, vivir la vida de la fe, pero no creer y no recibir las promesas de Dios viva y eficaz en su vida. Revisemos entonces algunos símbolos de esta fiesta de los tabernáculos para comprender lo que el Espíritu quiere decir a nuestras vidas. Esto estaba plasmado en la ley de Dios. En Números 29, 7 al 12, habla de que Dios quiere que habiten en tabernáculos. Lo dice específicamente Levítico 23, 42 y 43, lo leo. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Era una fiesta entonces instituida por Dios para recordarles a los israelitas su periodo de peregrinación en el desierto. No vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que ellos en el desierto construyeran casas. Ellos vivían en carpas, en campamentos, en tabernáculos, en carpas. Ellos durante 40 años, 38 para ser exacto, caminaron por el desierto y Dios los sustentó, Dios los guardó, Dios habitó con ellos. Recuerde que ahí en el desierto ellos fabricaron también una carpa, un tabernáculo dentro de los tabernáculos, dentro de la carpa, o una carpa al medio de todas las carpas.
todos habitaron en carpa. Entonces, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, a Canaán, una tierra fértil, una tierra donde tenían sus propias casas, su morada, ya no necesitaban habitar en carpas, tuvieron sus casas, ya tenían agua, tenían las cosechas y todo, pero Dios les instituye esta ley diciéndole, cuando estén en la tierra prometida, van a tener que celebrar cada año en el mes de octubre esta fiesta de los tabernáculos. Y durante 7 días van a dejar la vida de la casa y van a venir a Jerusalén y van a construir carpas. Y el espectáculo era grandesco, era precioso ver cómo todas las calles estaban llenas de carpas. Todo alrededor del templo lleno de carpas porque todos habían construido sus carpas. Es más, los que vivían en Jerusalén, ellos no hacían carpa, ellos la hacían en el techo y dormían durante una semana en esa carpa. Esa era la fiesta de los tabernáculos, recordándole que ellos, sus antepasados, habían sido libertados de Egipto y que ahora tenían que recordar que la mano poderosa del Señor los guardó mientras vivieron en carpa, que la mano poderosa del Señor les dio agua, que la mano poderosa del Señor estuvo con ellos, que la gloria de Dios los iluminó por la noche, que durante el día tenían una columna de nubes. O sea, todo eso recordaban en esta fiesta de los tabernáculos. Recordaban a los peregrinos que caminaron por el desierto y entraron a la tierra prometida. Cada año hacían una fiesta de esta manera. Ahora, este peregrinaje, Dios mismo lo había acompañado. O sea, Dios mismo había dejado su trono y había venido a vivir en medio de ellos. O sea, también Dios hizo una carpa y colocó su trono en medio de ellos, habitó con ellos en carpa, hasta llegar a la tierra de prometida. Entonces, el primer símbolo que encontramos en esta fiesta de los tabernáculos es el peregrinaje, el habitar juntos, el que la presencia de Dios habitara entre ellos. Entonces ellos están recordando cuando cada día viven en ese tabernáculo, esos 7 días viven en el tabernáculo, viven en esa carpa, se recuerdan cómo ellos fueron peregrinos, cómo tienen que dejar la comodidad de su hogar y venir a habitar en carpas. Pero esto era un símbolo, una señal de lo que Dios quería hacer en sus vidas, sacarlos de su entorno, sacarlos de donde ellos viven y vengan a la vida de la fe, a caminar por fe. Ese es un lindo llamado para nosotros los cristianos, de dejar nuestra comodidad, de dejar nuestra vida, de dejar nuestra mente en las cosas de la tierra, sino buscar las cosas de los cielos y entender, como dice el apóstol Pablo, que nosotros somos extranjeros, somos advenedizos, estamos de paso en esta vida, que no nos podemos quedar con las cosas de la tierra, que no tenemos que buscar solo las cosas de la tierra, que las cosas de la tierra son temporales, que vamos en peregrinaje. Muchos israelitas hacían esto como solo un acto de recordatorio o religioso. La ley se los mandaba hacer y ellos lo hacían sin entender nada. Es como el religioso que vive su vida lejos del Señor, vive mucho tiempo lejos de Dios, pero sabe que de tiempo en tiempo tiene que venir a congregarse. Hay algunos religiosos que se congregan 3 veces en su vida. Se congregan cuando los bautizan, cuando nacieron. Se congregan cuando se casan para que les coloquen la bendición al matrimonio. Y lamentablemente la tercera vez se congregan cuando les celebran el servicio fúnebre. Eso es toda su vida. Pero no fueron peregrinos que no iban a ninguna parte. Hay gente que vive la vida de la fe también de esta manera. Arman su carpa domingo a domingo o culto a culto. Cuando van al culto arman su carpa. Y viven una vida porque hay que vivirlo, porque hay que ir a la iglesia, porque hay que vivir la vida de la fe, hay que ser cristiano. Por último, que mi papá no me diga nada, o tengo que ir para que no me diga nada, o si no después el pastor me está llamando, ¿qué pasó? Por cualquier circunstancia arman su carpa un ratito, lo que dura Zoom, lo que dura el culto, y vivimos la vida en el tabernáculo y hacemos nuestra propia fiesta de los tabernáculos y somos peregrinos que no vamos a ninguna parte. Construimos nuestra propia carpa. ¿Por qué? Porque Dios dijo que había que construir. ¿Por qué? Porque Dios dijo que había que hacer un culto. ¿Por qué? Porque somos de una familia cristiana y los domingos hay que congregarse. Así de sencillo.
sin entender la riqueza que había tras esa orden, qué es lo que Dios quería mostrarles, simbolizarles con este llamado a habitar en carpas. Y yo quiero preguntarles esta mañana, amados, si su vida de la fe, si su vida cristiana, si este culto que celebramos será solo un acto de la vida religiosa nuestra. Será solo un acto que hace un check en nuestras tareas de la semana. Tenemos que habitar en este tabernáculo un ratito. ¿O será que recordamos que somos peregrinos y que necesitamos la cobertura del Señor porque estamos de paso acá? Que no podemos construir como Abraham. Abraham se tomó de las promesas del Señor, y usted jamás va a encontrar que Abraham, aunque era dueño de toda la tierra que Dios le dio, jamás Abraham construyó una casa sólida. Siempre habitó en carpas, porque él, dice Hebreos, él tenía puesta su mirada en una ciudadanía, la de los cielos. No se amarró a las cosas de la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos preocupemos de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestro trabajo. No, en absoluto. Pero donde está nuestro corazón estará nuestro tesoro. O donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Y tal vez la vida de la fe sea solo un acto religioso como estos judíos. Se reunían, hacían sus carpas, recordaban, pero no iban a ninguna parte. ¿Y por qué digo que no van a ninguna parte? Miren, vayan al último verso, por favor, de este capítulo 7, versículo 53. La última parte. ¿Qué dice? Después de la fiesta, ¿qué dice? Cada uno se fue a su casa. Eso es, cada uno se fue a su casa. Peregrinos que no fueron a ninguna parte. Fueron peregrinos de mentira. Fueron peregrinos de un acto religioso. Hicieron una carpa de mentira. No es que estén peregrinando. No es que vayan a alguna parte. Solo están haciendo un acto religioso. No van a ninguna parte. Algunos inclusive ni siquiera iban. Lo hacían en el techo de la casa. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que había que hacerlo y punto. Pero no iban a ninguna parte. Es más, todos estos se están oponiendo a Jesucristo, al Señor. Que esa es la segunda señal o símbolo de esta fiesta de los tabernáculos. Les recuerdo, en el desierto, cuando ellos, los verdaderos peregrinos que salieron de Egipto, que van por el desierto, Dios les ordena construir un tabernáculo, un templo de carpa. ¿Y qué iba a pasar? La gloria del Señor iba a venir a habitar en medio de ellos. ¿Y cómo se veía esta gloria? Mediante una gran nube que entraba, y dentro del tabernáculo estaba el Shekinah, la gloria del Señor. Ahí estaba la misma presencia de Dios, había bajado a ser centro de este peregrinaje. Y esta nube desde la gloria del Señor iba guiando al pueblo por donde las carpas tenían que moverse. Cuando la nube se movía, desarmaban las carpas. No se fueron a sus casas, porque sus casas estaban en Egipto. Desarmaban la carpa y seguían a la nube y volvían a armar su carpa. Iban peregrinos guiados por la gloria. Pero aquí, en el capítulo 7, encontramos la gloria postrera que ha venido a habitar entre ellos. Emmanuel, Dios con nosotros, ha descendido en forma física. El Verbo hecho carne ha venido a estar con ellos. Es el mismo Dios que ha descendido a estar con ellos. Pero ellos le rechazan. Dios con nosotros, como dice Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Ese habitó significa puso su tabernáculo entre nosotros. Esto está diciendo Juan en el capítulo 1. Y aquel Verbo fue hecho carne, Jesucristo fue hecho carne, y habitó o puso su tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Está la misma gloria de Dios con ellos, pero ellos insisten en su rito religioso. Están en carpas, pero no van a ninguna parte. Tienen la misma gloria visible, como la vieron los israelitas en el desierto. Vieron la gloria visible, vieron la nube, vieron la columna de fuego, la vieron con sus ojos. Y aquí ellos están viendo con sus ojos a Jesucristo, el autor de la vida, pero están cegados en su religión, yendo a ninguna parte.
la gloria de Dios conduciéndolos a la gloria, el camino, la verdad y la vida, mostrándose frente a ellos, la palabra de verdad frente a ellos, y ellos están rechazando la palabra, oponiéndose a la palabra, queriendo cortar la palabra, queriendo arrestar la palabra. ¿Y qué hay de nosotros, amados, en nuestra vida? Jesús frente a nosotros a través de su bendita palabra, cada día dirigiendo nuestros pasos. ¿Qué hay de usted frente a la palabra del Señor? ¿Qué hay de usted frente a la gloria del Señor que se hace manifiesta a su vida cada día? Las palabras que son vida, las palabras que son verdad, que nutren nuestra alma. ¿Las recibiremos o las confrontaremos? ¿Moldearemos nuestra vida conforme a esa palabra o seguiremos ensimismados con nuestros ritos, con nuestras formas, con nuestra manera de pensar? El hombre de por sí es dado a hacer una religión de todo y darle una estructura a todo, a buscar el camino fácil. Dios dijo que había que hacer tabernáculo, hagamos tabernáculo. Dios dijo que hay que habitar en una carpa, si eso pide Dios, hacemos eso, pero sin ningún sentido, sin ninguna vida. Dios dijo que hay que congregarse, bueno, hay que congregarse. De hecho, es más, podríamos estar pegados al horario del culto. No, el culto tiene que ser a las 8 o a las 7 y tiene que ser el domingo. No, no es otro. Esta pandemia ha servido para derribar varios mitos que teníamos, ¿no? O que tenía la gente. El día, el horario, la forma y la palabra del Señor viva y eficaz frente a nosotros en medio de estos tiempos, diciéndonos, ven, sígueme, ven, sígueme. El versículo 45 nos da cuenta de que quisieron arrestar a esta gloria. Estamos en medio de la fiesta de los tabernáculos. Ya se está imaginando usted las fiestas, ¿no? Todo lleno de carpas, techos llenos de carpas y todo. Jesús enseñando, mostrando la verdad. Y quisieron los sacerdotes, mandaron los alguaciles. Los alguaciles eran la policía de los judíos, ¿ya? No eran los romanos, era la policía de los judíos. Tenían policía para arrestar, para todo, tenían cárceles también. Entonces los alguaciles, la policía de los judíos, es enviada a arrestar a Jesús mientras él está en medio de la fiesta enseñando su palabra. Quisieron coartarlo. Y vuelven, dice, ¿y lo arrestaron? No, dicen ellos. Mire, versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron, ¿y por qué no le han traído? ¿Por qué no le tomaron preso? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No pudimos arrestarlo. Notamos que había una gracia, había una vida que quisimos ir a tomarlo preso, pero quedamos detenidos escuchando su voz, su palabra, su dulce voz. Mientras todos estaban encerrados, rechazando al Señor, queriendo ir en contra del Señor, nosotros no pudimos arrestarlo. Porque sus palabras, nunca habíamos escuchado que alguien hablara como Él hablaba. ¿Y cómo Él hablaba? Como vimos en el capítulo 6, sus palabras son espíritu, son vida, que alimentan el alma, que traen vida al alma, es un refrigerio, es una gloria. Por eso Juan dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. O sea, vieron a Cristo. ¿Cómo iban a tomarlo detenido? No pudieron, nadie puede detener la palabra. Y esta palabra hizo vida en estos alguaciles. No pudieron arrestarlo porque vieron la gloria del Señor manifestada en ellos. También había otra señal de lo que practicaban ellos. Ellos querían recordar que en su peregrinaje habían sido iluminados. Entonces lo que hacían, rodeaban todo el templo con candelabros de oro y ponían luz. Entonces usted podía ver el templo iluminado desde cualquier lugar y se veía y que estaba iluminado. Y ellos recordaban que Dios los había iluminado por el desierto. Pero para estos israelitas que habían ido a Jerusalén, era una luz artificial. Era una luz que no los guiaba a ninguna parte. Por eso que Jesús nos va a explicar en el capítulo 8 y 9, que vamos a seguir en los siguientes sermones. En el capítulo 8 nos va a decir, ¿saben? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. En el capítulo 9 Él lo va a aplicar dándole la luz a alguien que está en tiniebla, a alguien ciego. Le va a dar la luz a sus ojos. La luz ha venido. Pero ellos no la comprendieron. Como dice Juan capítulo 1, la luz las tinieblas no prevalecieron contra la luz. La luz es Jesucristo que ha venido a estar con nosotros. Una luz
pero no, estaban tan ciegos, que no lograron comprender la luz de Jesús. No lograron comprender la luz de Jesús. Y finalmente, había un acto que se repetía cada día. Era que en el último día de la fiesta iban unos sacerdotes acompañados de una gran procesión. Iban al estanque de Siloé, un estanque que había cerca del templo. Y había una procesión, un tremendo desfile, y cada uno venía con unas vasijas y tomaban agua de Siloé, caminaban, cantaban con palmas y todo, y caminaban derecho al templo y vertían el agua en el templo. Y parecían hormiguitas, uno tras otro, con un pocillo con agua. No entendían ellos, solo querían recordar y agradecer a Dios que en el desierto Dios les había dado agua y la derramaban en el templo. Y Jesús se pone en pie cuando los ve como hormiguitas ir haciendo este acto religioso. Todos iban derechito, como en el punto de predicación, todos derechito, rumbo al templo. Y Jesús se pone en pie y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque cuando beba, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y esto les dijo del Espíritu Santo que iban a recibir si creían en el enviado. Pero ellos no estaban enceguecidos, eran peregrinos que tenían carpa que no los conducía a ninguna parte, que tenían una luz que era artificial y que tenían agua que era solo para derramar en el templo, nada más, vida de Dios ninguna. Cada uno después se fue a su casa, no fueron a ninguna parte. Jesús les dice, si alguno cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿qué clase de peregrino es usted? ¿Qué clase de peregrina es usted? Un peregrino que camina, que tiene una cantidad de ceremoniales, pero que no está yendo a ninguna parte. ¿O somos los peregrinos que caminamos a la gloria porque hemos bebido del agua de la vida que nos ha dado Cristo? Que nos hemos alimentado del pan que cae del cielo, que hemos visto la gloria del unigénito del Padre en nuestros corazones, que hemos contemplado la gloria, la hermosura del Señor, que hemos contemplado su vida en nuestro corazón. Finalmente, esta fiesta también ellos aprovechaban de traer las primicias de la vendimia, porque era tiempo de cosecha, que les recordaba que cuando ellos dejaron de peregrinar por el desierto, entraron a la tierra prometida, y la tierra prometida tenía frutas en abundancia, y ellos recordaban que no habían trabajado con sus manos, pero que Dios les había dado frutos de la tierra, y celebraban esto, pero eran peregrinos que no iban a ninguna parte. Y esto a nosotros nos debiera hacer recordar que nuestra ciudadanía no es de acá, que hay una tierra mejor, que el primer cielo y la primera tierra pasaron y el Señor nos tiene preparada una morada, dice, eterna en los cielos, no hecha de mano. Que todo esto externo tiene que desaparecer, que este tabernáculo físico tiene que desaparecer, que esto es temporal, que no puedo nutrir mi vida con las cosas de la vida, de la tierra, que tengo que ser un cristiano, que tengo que ser una cristiana, que tengo que beber del agua de la vida, que tengo que comer del pan vivo que descendió del cielo, que tengo que vivir como extranjero, como advenedizo, que después que se acabe este culto yo sigo peregrinando, pero no rumbo a mi casa, no rumbo a mi vida, no rumbo a mis pensamientos, no rumbo a lo que yo quiero ser, que hice un cheque, estuve en el culto, ¿cumplió con quién? ¿Con quién cumplió? Conmigo no, hermana, conmigo no cumpla conmigo. ¿Cumplió con la iglesia? ¿Qué va a cumplir con la iglesia? Si estos cumplieron con todo, cumplieron con la ley, hicieron el tabernáculo, derramaron agua, prendieron la luz, pero era todo artificial, peregrinos que no van a ninguna parte. ¿Y usted hacia dónde se dirige? ¿Hasta dónde dirige su vida? ¿A dónde dirige su vida? ¿Hacia dónde? Yo voy caminando rumbo a la gloria. ¿Y usted? Yo voy caminando rumbo a la patria celestial. Allá es mi destino, hacia allá camino, por la gracia del Señor. Por eso que necesito que Él venga, que su gloria esté en mi vida, que guíe mis pasos, que el Espíritu Santo guíe mi vida.
Esto les dijo del Espíritu que iban a recibir el Consolador, que nos guiará a toda ciencia y a toda verdad, el Consolador, el Espíritu Santo, que dirige mi vida. Terminando este culto en unos minutos más, terminando este culto, apagaremos la cámara, pero yo seguiré caminando rumbo a la gloria. Mis pasos seguirán transitando rumbo a la gloria. Porque este no es una carpa de mentira. Este no es un peregrinaje a ninguna parte, es un peregrinaje rumbo a la gloria. Y esto ha sido dado por la gracia del Señor. Por eso que nuestra vida de Dios y en Dios no es un culto. No es la forma del culto, no es el cántico del culto, no es la estructura del culto, no es el nombre de la iglesia. No. Todo eso puede ser artificial como fue para esto. Cristo en su corazón. Cristo que en su corazón corra como ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Usted necesita sacar agua para echar al templo. Usted necesita que su corazón fluyan ríos de agua viva que lo mantengan con vida, la vida de Dios, como peregrino rumbo a la patria celestial. Que el Señor Dios esta tarde les bendiga. Y que si usted hasta ahora ha sido un peregrino que no va a ninguna parte, venga a la luz de Cristo. Si alguno cree en mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. La gloria del Señor ha venido a estar con nosotros. Yo no quiero que mi vida sea como este versículo 52. Se acabó el culto, cada uno se fue a su casa. Cada uno se fue a su casa. ¿Qué significa eso? A vivir su vida. O sea, desarmaron el tabernáculo, pero era un tabernáculo que no los llevó a ninguna parte. Estuvieron 7 días detenidos. Fue 2 horas de culto, pero eso fue todo. Armamos el tabernáculo, 2 horas de culto, nos ponemos la corbata, así que tenemos que ministrar. Cantamos 2 horas de vida de Dios. Y no vamos a ninguna parte. Qué frustrante, ¿no? ¿Y usted hacia dónde se dirige? Quiero terminar con esa pregunta. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cómo está su vida de Dios? ¿Corren ríos de agua viva por su interior? ¿Está viendo la gloria magnífica de Dios en su ser? ¿Está siendo iluminado por la luz de la palabra? Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Que el Señor Dios le bendiga esta tarde y su palabra corra y sea glorificada en su corazón.